Una de las principales discusiones que tienen muchos potenciales migrantes a Canadá es escoger la ciudad a donde uno va a llegar. Esto aplica para aquellos que escogen emigrar a través del Express Entry, a través de un programa de denominación provincial, a través de los estudios, a través del programa de trabajo calificado para Quebec, etc. También es conocido que muchos de los migrantes escogen ya sea las ciudades de Montreal, Toronto o Vancouver como primer destino para iniciar una nueva vida en Canadá. En este video voy a compartir contigo algunos tips que te ayudarán a escoger la ciudad ideal para que inicies una nueva vida en Canadá. Ten presente que no existe la ciudad perfecta. Entonces, dicho esto, yo creo que te debes enfocar en tres ejes fundamentales. Primero, el costo de vida de la ciudad a la que piensas llegar. Número 2, las oportunidades de empleo. Y número 3, el clima. En lo que se refiere al costo de vida, ya sabes que las ciudades de Montreal, Toronto, Vancouver, si bien es cierto son ciudades grandes, ¿no?, que ofrecen de todo un poco, pero a la vez son ciudades con un alto costo de vida, principalmente en lo que se refiere al alquiler de los departamentos. En lo que se refiere a oportunidades de empleo, todo va a depender de tu profesión u oficio. Te aconsejo que antes de llegar busques ya sea en LinkedIn o en Indeed.ca las oportunidades de empleo en lo tuyo, en tu carrera, en tu profesión u oficio, en la ciudad donde piensas llegar. Ahí te vas a dar cuenta también todos los requisitos que piden para el trabajo que piensas realizar. Y asimismo vas a poderte dar una idea general de cómo está el mercado laboral en la ciudad donde piensas llegar. En lo que se refiere al clima, dependiendo de la ubicación y la provincia, los inviernos pueden ser más o menos cortos, puede hacer más o menos frío o puede caer más o menos nieve. Por ejemplo, en la zona, acá en Ontario, en la zona donde yo vivo, al suroeste, en la zona de Windsor, Essex, los inviernos son cortos y no hace tanto frío y a la vez no cae tanta nieve. Pero sin embargo, si te vas a Toronto o al norte de Ontario, incluso en London, que está acá a unas 2 horas y media más o menos de Windsor, en el invierno cae más nieve que acá, ¿no?, y hace un poco más de frío también. Pero más al norte de Ontario, los inviernos también son más largos y cae más nieve. Opcionalmente también podrías considerar algunas cosas que ofrecen las ciudades o la ciudad donde piensas llegar, como por ejemplo entretenimiento, escuelas, bibliotecas, campos deportivos, etc. También al momento de elegir una ciudad, pregúntate si vivirías en una ciudad grande como Montreal, Toronto o Vancouver, en una ciudad mediana como Windsor en Ontario, London en Ontario, Quebec City en Quebec o Calgary en Alberta, o en una ciudad pequeña como Sydney en Nueva Escocia, como Moncton en New Brunswick, como Kelowna en British Columbia o como Charlottetown en PEI. Y si por algún motivo la ciudad que has escogido no cumple con tus expectativas, pues puedes moverte. Recuerda que no somos árboles, que tenemos que estar necesariamente en un sitio que no nos gusta. Canadá es un país muy grande y siempre habrá alguna ciudad que te acogerá muy bien. Entonces, en resumen, tres ejes fundamentales: costo de vida, oportunidades de empleo y clima. Como opcional, las otras cosas que ofrecen las ciudades, como por ejemplo festivales, entretenimiento, colleges, universidades, etc. Y si vivirías en una ciudad grande, mediana o pequeña. Y tú cuéntame, ¿qué ciudad te parece la mejor para iniciar una nueva vida en Canadá? ¿Qué ciudad has escogido o qué ciudad te parece la mejor? Déjame tus comentarios para darte algunos tips y mi opinión personal. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que esta información te agregue valor. Si es así, regálame un like y conmigo será hasta la próxima. Que esté muy bien. Gracias. Chao.